Aquí tengo algunos datos sobre Venezuela que es importante tomar en cuenta y analizarlo. Según en la actualidad, el Producto Interno Bruto de Venezuela son 97.000 millones de dólares. El ingreso promedio de los trabajadores, el ingreso promedio de la población es de 13.080 dólares al año. Ingreso promedio de la población. Fíjense que estoy diciendo el ingreso promedio. Ya sabemos que el ingreso promedio está afectado por los extremos. Entonces, eso es muy importante que lo anoten por allí. Es la tercera mayor en América Latina en ingresos promedios, porque de acuerdo, esa es una pregunta que le he hecho ya a varias inteligencias artificiales, ¿verdad? Aplicaciones, y casi todas coinciden, porque Venezuela tiene ingresos significativos de un pequeño porcentaje de la población, que es lo que hace que el ingreso promedio sea el tercero más alto, solamente superado por Chile y Uruguay. Entonces, ese es un tema que hay que estudiar allí. Por eso es que es importante establecer unas estadísticas transparentes para poder determinar una serie de indicadores y aplicar políticas públicas al respecto. Si no se tienen estadísticas, ¿cómo podemos aplicar unas políticas públicas prudentes y necesarias? Eso es interesante. Y también le pregunté sobre el porcentaje de la pensión de jubilación de los países de América Latina. En el caso venezolano fue de 500 dólares al año la pensión de jubilación, y por supuesto es la más baja de América Latina. Eso da un promedio mensual de unos 40 dólares. Fíjense que la pensión de jubilación también está conectada con el promedio de las personas que ganan esa jubilación. Hay unos que están dentro del salario, de lo que se conoce como los ingresos medios, y otros que están más arriba y otros que están más abajo. Entonces, por eso es que trabaja sobre eso. La inteligencia artificial trabaja esos números en base a una serie de respuestas que consigue en la nube, con respuestas de más de 90, 95 casos que se introducen en la nube y dan esa información, que más o menos es acertada entre ellas. Pero también podría ser una forma de desinformar. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Es decir, que no todo lo que dice la inteligencia artificial posiblemente sea verdad. Se necesita el análisis y se necesita la precisión del que está haciendo la pregunta a la inteligencia artificial para poder determinar los huecos que esa información pueda generar. Yo lo pude hacer porque manejo muy bien esa parte de cifras y la constato precisamente con las que me dan en Google y las que de alguna manera yo tengo a nivel internacional. Por ejemplo, Brasil tiene un Producto Interno Bruto nominal de 2.173 millones de dólares, es decir, 2,173 billones de dólares, que si lo llevamos a anglosajón es 2,173 trillones de dólares. Entonces, ya es un país que se está acercando precisamente a un nivel bastante grueso en cuanto a lo que es el Producto Interno en la lista de los 10 primeros países del mundo. Tomemos el caso, por ejemplo, de Colombia, que tiene 425.453 millones, que era más o menos lo que tenía Venezuela en el año 2012-2013. Y en el caso venezolano, el Producto Interno Bruto nominal es de 97.111 millones. Es decir, cercano a los 100.000 millones de dólares, que era una cantidad que se tenía casi finalizando el siglo XX. Entonces, estos elementos son buenos cotejarlos para poder determinar, comparar los países de América Latina y otros países. Aquí se ve claramente que en el caso de la pensión de jubilación, el que la tiene más alta de todas es el caso de Uruguay, que tiene una jubilación de 2.200 dólares anuales. Estamos hablando de anualidades. Entonces, esta discrepancia que hay en el caso de Venezuela en cuanto a los ingresos
promedio de $13,080, que es lo que se habla. Fíjense que para estas tablas que ha hecho la inteligencia artificial, Uruguay da 19,700 y en el caso de Chile da 15,800. El tercer caso es Venezuela, que da 13,080. Fíjense que para el caso de Brasil es $9,280 los ingresos promedio. Eso por el hecho de que Brasil tiene el mayor número de población y bueno, ahí los promedios van afectándose. Entonces, estos casos es bueno revisarlos y tener en cuenta que la inteligencia artificial siempre es vigilada por el ojo humano, pero el ojo humano experto.